Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidos una vez más a Voces de Bronce y Hierro. Hoy traemos un programa monstruoso porque vamos a hablar de monstruos devoradores en la iconografía orientalizante, en el mundo fenicio y en el mundo ibero del sur peninsular. Los monstruos que devoran, los monstruos devoradores, son una constante en la mitología del mundo oriental y hasta cierto punto también son comunes en la mitología celta. Son estos monstruos feroces que se muestran en un gesto agresivo y que están devorando a un personaje. Estos monstruos devoradores suelen estar relacionados con el inframundo, con el mundo subterráneo, pero en su pura esencia, en su elemento mitológico más conocido, proceden de Oriente. Son animales relacionados con el más allá, que devoran las almas de los muertos y que, bueno, en ocasiones este acto de devorar no es un acto destructor, sino que es el acto de devorar el alma del difunto, lo que le permite viajar al más allá, pero en otros casos estos monstruos devoradores sí que tienen un valor negativo. Además, vamos a darle vueltas a un elemento iconográfico muy común, muy popular del mundo ibérico, que en realidad tiene sus cimientos en el mundo tartésico, que es nada menos que esta imagen. Esta es la imagen del banquete infernal que está en el monumento de Pozo Moro, un monumento turriforme ibérico del siglo V a.C., que está justo en los inicios de la cultura ibérica, que enseña pues un banquete de unos demonios con varias cabezas, con cabezas de perros que sacan la lengua en un gesto agresor, que es muy conocida, probablemente os suene, pero que en este artículo le van a dar una vuelta de tuerca. No os digo más porque la verdad es que es muy interesante, vais a encontrarlo tremendamente útil y con una información que os va a llamar la atención, os va a hacer mirar este famoso relieve de otra forma. Bueno, el artículo se titula La devoradora, del Mediterráneo oriental a la escultura protohistórica del sur de la península ibérica. Está firmado por Álvaro Gómez Peña, de la Universidad de Sevilla, y Marta Bermúdez Cordero, de la misma universidad. Está publicado en el año 2022, así que lo tenemos calentito. Es un artículo muy fresco. El resumen, para que podáis ver la temática general del artículo, nos dice: la imagen del más allá tuvo como factor común para muchas poblaciones del primer milenio antes de Cristo, asentadas en torno al Mediterráneo, un monstruo devorador que engullía a aquellos difuntos que no habían seguido correctamente los preceptos religiosos de su comunidad. A pesar de las diferencias regionales, esta criatura guarda características similares fácilmente rastreables en la literatura y la iconografía de dicho periodo. Se trata siempre de un ser híbrido, mezcla de algunos de los más temidos animales conocidos en cada región, representado con las fauces abiertas, los colmillos visibles y la lengua fuera, que habita en el inframundo y engulle con apetito voraz diversas manifestaciones del alma de los fallecidos, en especial su sombra. Tras analizar esta figura en diversas áreas que circundan el Mediterráneo, se plantea su existencia en la escultura protohistórica del sur de la península ibérica. En concreto, en el relieve del banquete de Pozo Moro, el oso leona de Porcuna y la loba del Cerro de los Molinillos. Su análisis, así como sus parecidos formales y simbólicos, permiten proponer su introducción en Iberia a través de la escatología fenicio-púnica. En el primer apartado, sobre la introducción, los autores nos comentan que la selección natural ha fomentado en la mayoría de las especies un instinto de autoconservación que ha propiciado la propagación tanto de su acervo genético como de su conducta aprendida. Para maximizar su éxito evolutivo, muchos animales, entre los que hay que incluir a los seres humanos, han desarrollado mecanismos evolutivos como la pareidolia
y la hiperdetección de agentes a través de los cuales se personifican y vivifican fenómenos ocurridos en la naturaleza. La pareidolia es este fenómeno por el cual una imagen que no es nos parece de una forma. Por ejemplo, y es lo típico y además viene muy a pego para esta lectura, cuando vemos la ropa arrugada sobre la mesa o sobre la silla y creemos que es un asesino que está ahí emboscado acechando para atacarnos. Bueno, pues las pareidolias es ver imágenes, racionalizar imágenes que no tienen un sentido real. En su aplicación al estudio de las creencias religiosas, sus resultados podrían sintetizarse, indicando que es más adaptativo creer en agentes externos que podrían poner la vida de un individuo o de un colectivo en peligro que relajar la atención puesta en estos menesteres y acabar con ello pereciendo. Fuera de la oicúmene, conocida por una comunidad, es donde suelen localizarse fenómenos y bestias que poseen mayor peligrosidad que los lugares y animales conocidos dentro de sus límites geográficos. Esta idea permite explicar la creencia en seres híbridos a lo largo y ancho de toda la historia de la humanidad, desde esfinges, grifos, sirenas, entre otras creaciones, durante la antigüedad, hasta los monstruos híbridos, los dragones, que habitaban los extremos del mundo conocido ya en época moderna. Más allá de este margen parcialmente conocido, es donde se localizan siempre los territorios completamente ignotos. Se trata de lugares donde los peligros pueden ser todavía mayores, hasta el punto de que lo irracional y lo sobrenatural sean la norma. Por ello, los seres híbridos han juzgado habitualmente un papel de intermediarios entre lo conocido y lo desconocido, lo racional y lo irracional, lo físicamente posible y lo imposible. Dentro de la diversidad de seres híbridos, en las siguientes páginas se prestará especial atención a un ser monstruoso denominado habitualmente, ya en la literatura antigua, como la devoradora. Se trata de un ente múltiple que, a pesar de las diferentes visiones que sobre el inframundo tuvieron las sociedades aquí analizadas, guarda un patrón común en todos los casos. Los siguientes apartados vienen ahora divididos: uno, para tratar sobre la devoradora en las mitologías fuera de la península ibérica, y en tercer lugar, el tercer apartado será esta figura de la devoradora en la península ibérica. El apartado 2 habla sobre la devoradora, monstruo híbrido que habita en el inframundo. Vamos a hacer un repaso de esta criatura en diferentes mitologías, empezando por la muerte devoradora en el antiguo Egipto. Gracias al denominado como Libro de los Muertos, se conoce bastante bien la manera en que la población egipcia concibió el tránsito hacia el más allá y el tipo de preparativos que este viaje requería. Dentro de este compendio mitológico se destaca el famoso capítulo 125 del Libro de los Muertos. En él se incluyen dos declaraciones de inocencia, una dirigida a Osiris y otra a 42 jueces de nombres terroríficos. Es en la primera de ambas donde se detalla que, después de superar varios peligros subterráneos, el difunto era conducido a la Sala de las Dos Verdades, presidida por la divinidad Osiris. Junto a ella se encontraba una balanza en la que era pesado el corazón del fallecido junto a la pluma de Maat, símbolo de rectitud y justicia. Si la báscula se mantenía en equilibrio entre ambas partes, el personaje en cuestión superaba la prueba que indicaba que había sido justo de corazón y de pensamiento durante su vida, pudiendo por tanto continuar su tránsito hacia el más allá. En caso contrario, un monstruo híbrido entraba en acción y engullía al difunto, condenándole a desaparecer para el resto de la eternidad. Este monstruo recibe en los textos egipcios el nombre de Ammut, el devorador de los muertos. Su representación más extendida fuera del campo de la egiptología es la estandarizada principalmente durante el Imperio Nuevo. En esta época, la devoradora fue idealizada con una cabeza de cocodrilo, los cuartos delanteros de un felino y la parte trasera de un hipopótamo.
Más allá de esta visión estandarizada, la iconografía con la que se acaba de describir a Ammit no fue en absoluto la única. La evolución y multiplicidad de aspectos que tuvo desde la dinastía 21 hasta la época grecorromana la sitúan con diferentes caracterizaciones. Ammit acabó matizando sus formas y tomando la apariencia de un león que presentaba vestigios de un cocodrilo en su alargada mandíbula y de un hipopótamo en sus cuartos traseros. La muerte devoradora en la tradición mesopotámica. A diferencia del amplio conocimiento existente sobre la escatología egipcia, la información sobre la muerte, el alma y el más allá en el mundo mesopotámico es escasa y fragmentaria. No obstante, lo previsible era que, mientras el cuerpo volvía a ser arcilla al ser enterrado, polvo al polvo, la sombra se adentrase en la inmensa y negra caverna del inframundo, simétrica al cielo, donde sólo unos pocos elegidos ascendían tras su divinización. En cuanto a la forma de este lugar, el descenso de Istar a los infiernos, un texto de gran predicamento entre los aprendices escribano del tercer milenio a.C., refleja que el inframundo mesopotámico fue imaginado como un espacio bajo tierra ubicado tras 7 puertas donde el Etemmu o espíritu continuaba una versión sombría de su vida terrenal, únicamente atenuable por las condiciones de entierro y los cultos funerarios realizados por sus descendientes. En los textos más antiguos aparece presidido por la diosa Eresquigal, quien gobernaba desde el palacio Ganzir. Junto a ella destacan 2 figuras, su marido Gugalanna, sustituido en siglos posteriores por la figura de Nergal, y Namtar como asistente divino. El puzzle infernal puede seguir completándose con la visión del inframundo de un príncipe asirio. En este relato, el príncipe Kumma, tiene una pesadilla en la que desciende al Averno y se presenta ante Nergal y Namtar. En esta parte de la narración, la descripción de estos y otros personajes resulta de sumo interés. Entre ellos se menciona a un monstruo híbrido denominado Muerte, Murtu. La descripción que se hace de todos los personajes que habitan en el inframundo es compatible con lo que se ha visto anteriormente en el caso egipcio. Se trata siempre de seres híbridos, que presentan habitualmente divisiones tripartitas, mostrando la cabeza de un ser, los brazos de otro y las piernas de un tercero. En el caso concreto de la figura de la muerte, dice que tiene la cabeza de un dragón y las manos de un ser humano, mientras que la parte donde se describían sus pies podría reconstruirse como con extremidades inferiores con forma de escorpiones. La muerte devoradora en la escatología cananea. La tradición literaria cananea posee una extensa información textual acerca del inframundo, gracias a las tablillas procedentes de Ras Samra. En ellas se ofrecen referencias dentro del panteón divino a una deidad infernal conocida como Mot, homóloga del Nergal mesopotámico. Hay testimonios sobre Mot en las Praeparatio Evangelica, obra de Eusebio de Cesarea, realizada cerca del 314 o el 324 después de Cristo, donde se dice que los fenicios le llaman muerte y Pluto. Mot reinaba en el inframundo como deidad de la muerte y de la esterilidad de la tierra. Su papel era acompañado de temibles atributos, entre los que caben destacar un apetito voraz y unas fauces enormes cuyos labios abarcaban desde la tierra a los cielos. Según una mitología, en ella tuvo que sumergirse Baal para rescatar a su hermana Anat y bajar al inframundo a por ella. La muerte devoradora en el mundo celta. El análisis de posibles seres devoradores que habitan en el inframundo ha gozado de una larga tradición en la historiografía celta. Normalmente se ha identificado su figura con la de un lobo, aunque no están exentas las relaciones con otro tipo de animales salvajes como los leones, osos y jabalíes, que apresa y devora
a los difuntos. Su identidad ha sido puesta en relación con varias deidades de las que se tiene constancia a través del análisis filológico. Es el caso de la divinidad galorromana Silvanus, probablemente un dios del inframundo que suele ir ataviado con una piel de lobo. Ejemplos de este depredador andrófago se reparten por varios puntos del continente europeo donde la tradición celta estuvo presente. Y una de las más famosas es la llamada tarasca de Nobes, aunque existen otros ejemplos. Aquí tenéis algunos, tanto en relieve, alto relieve, como en toréutica, y esta es la célebre tarasca con las cabezas de difuntos apoyada en cabezas de difuntos y devorando una pata o una mano. Perdón, creo que era un brazo de un difunto, una especie de monstruo devorador, es de los más conocidos dentro de la mitología céltica. La devoradora en la tradición griega. Los datos sobre devoradoras en la escatología helena son prácticamente inexistentes. Pero hay una figura demoníaca que encaja con el perfil analizado en los apartados anteriores. Se trata de Eurínomo, interpretado normalmente como un daimon menor, por haber sido Pausanias, en el siglo II después de Cristo, el único que lo cita al describir cómo había pintado Polignoto el Hades en la ciudad de Delfos. Polignoto, un antiguo pintor conocido por autores clásicos porque sus pinturas no se han conservado. Dicen los guías de Delfos que Eurínomo es un demon del Hades y que come las carnes de los cadáveres, dejando solo sus huesos. Su piel es entre azul y negra, como la de las moscas que se posan sobre la carne. Enseña los dientes, está sentado y bajo él se extiende una piel de buitre. Esta información se puede asemejar hasta cierto punto a muchas de las figuraciones de estos monstruos devoradores terribles del inframundo de otras culturas, pero es un detalle único en la religión griega. El infierno devorador en la concepción hebrea. Por lo que respecta a la tradición hebrea, la expresión más comúnmente empleada en la Biblia para hacer referencia al inframundo es Seol. Su significado posee una amplia variedad semántica. Entre las múltiples referencias a su carácter, Seol es descrita como la región donde se encuentran los cadáveres de los difuntos. A las referencias veterotestamentarias que muestran a Seol como una entidad ctónica devoradora, se ha propuesto, además, su relación con otras deidades inframundanas vecinas por su apetito insaciable, como el caso de Mot o otros monstruos mesopotámicos. El apartado tercero se titula La devoradora en la protohistoria de la península ibérica. Por lo que respecta a la presencia de la devoradora en la protohistoria de la península ibérica, desde mediados del siglo XX se ha propuesto casi siempre relacionar su figura con diversas esculturas íberas y romanas, identificándose sus perfiles con lobos andrófagos de tradición indoeuropea. Existe una conexión entre el carácter mortífero y protector del lobo y las ideas escatológicas existentes en el mundo indoeuropeo y helenístico. Se pone en relación a esta criatura lobuna con la imagen de una entidad devoradora, y en todos los casos, estas bestias, aunque no tengan forma lobuna, son interpretadas como la representación de la devoradora tónica, la devoradora del inframundo, mientras que otras figuras como carneros y cabezas cumplen el papel de los difuntos que van a ser deglutidos para poder viajar al más allá. En conexión con esta idea, se alude al Silvanus galorromano, a Succelus, otro dios galo, el Eurínomos griego, o figuras etruscas como Aita u Olta, o el Dispater y las Lupercales romanas. Todas ellas se tratan de divinidades menores y fiestas en las que el lobo actúa como intermediario entre los vivos y el inframundo, en ocasiones saliendo del infierno a través de un pozo. Aquí vemos una correlación con las culturas orientales. En el oriente, las criaturas más terribles, más agresivas, son los leones, y la devoradora aparece representada como un león, como un felino monstruoso,
mientras que en la Europa continental la criatura más agresiva es el lobo. Por lo tanto, es la misma figura en realidad, hablando como hablaban al principio, de esta creación, esta figuración humana, de esta pareidolia por el cual asumimos los rasgos más terribles que conocemos para caracterizar lo más terrible que podemos conocer, pues vemos que en Oriente son leones, pero que en Europa son lobos. Sin embargo, veremos que no siempre aparece este lobo asociado con un monstruo devorador, porque la influencia de la iconografía fenicia en el arte ibérico va a ser muy importante y por lo tanto van a aparecer formas fuera de las lobunas, aunque también hay criaturas lobunas propia del acervo cultural de los propios iberos. Por nuestra parte, dicen los autores, en las siguientes páginas se defiende la existencia de la figura de la devoradora en el sur de la península ibérica, al menos desde el siglo V a.C., a partir de la escena del banquete funerario de Pozo Moro. Junto a este ejemplo se incluyen las esculturas del oso de Porcuna y la loba del Cerro de los Molinillos, ambas fechables a partir del período romano-republicano en adelante. El relieve del banquete de Pozo Moro, en Chinchilla de Monte Aragón, Albacete. El yacimiento de Pozo Moro se trata de uno de los hitos más importantes dentro de la historiografía protohistórica de la península ibérica. Su localización se encuentra cerca de la antigua Vía Heraclea, próxima a un antiguo pozo junto a un camino natural en las estribaciones de los montes de Chinchilla que da nombre a este enclave arqueológico. Desde las primeras publicaciones, su excavador, Martín Almagro Gorbea, propuso que los restos del monumento señalizaban la tumba de un monarca íbero, de comienzos del siglo V a.C. La fecha barajada despertó controversias desde muy pronto, dadas las notables influencias neohititas que se observan en sus bajorrelieves y leones, lo que hizo pensar a algunos autores que su creación no pudo ser posterior al siglo VIII a.C. En ningún caso, ni en relación con el monumento, ni con el resto de la necrópolis, se han encontrado contextos anteriores al siglo V a.C., por lo que Almagro Gorbea propuso desde las primeras interpretaciones que el monumento turriforme representaría el nefes del difunto, en tanto que el alma o imagen habría seguido presente entre los vivos. Nefes es un concepto funerario fenicio por el cual se levanta un monumento en el que reside el alma de un difunto, y ese alma está presente en el mundo porque el monumento la sostiene y le da forma. En conexión con esta idea, la iconografía de los frisos de Pozo Moro reflejaría escenas de un culto a un monarca sagrado. En todas las aproximaciones que se han hecho al monumento de Pozo Moro, ha recibido una especial atención la conocida como escena del banquete. En ella aparecen representados varios seres de aspecto grotesco, destacando el que se encuentra sentado a la izquierda del conjunto. Se trata de un monstruo entronizado, probablemente con dos cabezas, que se dispone a engullir a una pequeña figura humana mientras agarra la pata de un jabalí para hacer lo mismo con ella, al tiempo que es asistido por un segundo personaje de menor tamaño. A la derecha del conjunto se encuentra otro individuo, tradicionalmente tenido por un matarife que empuña un arma blanca con la que trocear al humano que se encuentra dentro del cuenco que está sobre el fuego. Desde nuestro punto de vista, en la mitad izquierda del relieve se encuentra representada la figura entronizada de la devoradora, y más especialmente una devoradora estrechamente vinculable con Mot. Por su parte, el monstruo de doble cabeza devora humanos y animales con ambas manos, mientras que, por otra, aparece entronizado sobre un suelo con posibles lotos que denotaría el carácter cenagoso del lugar. Estas ciénagas que eran tenidas también como el reino de este dios Mot cananeo. En cuanto a la mitad derecha de la escena, resulta necesaria una nueva explicación. Tradicionalmente se ha aceptado que el personaje que se encuentra de pie se trata de un segundo sirviente que estaría preparando cuchillo en mano el sacrificio de una víctima humana dentro de un cuenco. Esta interpretación ha suscitado problemas dentro del conjunto de los relieves de Pozo Moro, dado que, si en ellos se recogen hazañas heroicas, en ningún caso el personaje que se halla en el interior del cuenco
presumiblemente un héroe, puede acabar siendo engullido por el rey del inframundo, ya que eso significaría su final. Este problema de identidad, todavía no resuelto, podría solucionarse al reinterpretar la figura del segundo asistente como la imagen de la diosa egipcia Taweret, presente en Pozo Moro, probablemente con la introducción de su figura en el sur de la península ibérica por parte de contingentes de población fenicio-púnica egiptizados, es decir, con influencia cultural egipcia. Taweret es conocida en el mundo egipcio como una deidad protectora de las embarazadas y de los difuntos. Aparece habitualmente representada de pie sobre sus patas traseras, con cuerpo de hipopótamo y cabeza de cocodrilo. Dependiendo de su cometido, en ocasiones puede llevar en sus manos una tea, un anj o cruz de la vida o un cuchillo. Como protectora de los difuntos, su papel era acompañar y proteger al difunto por el inframundo, ayudándole a sortear los numerosos peligros con los que podía cruzarse en medio de la oscuridad en su viaje al más allá. Entre los detalles iconográficos que permiten sostener su presencia en el relieve de Pozo Moro, hay que mencionar 5. Sus fauces alargadas, que no se parecen a la de otras figuras del propio relieve, su cuerpo orondo. En la parte superior derecha, el sillar que se puede reconstruirse muestra la espalda de Taweret con una cola melena muy típica de las imágenes nilóticas. Igualmente, el objeto que levanta en su mano derecha sería un puñal o una antorcha encendida que sirve para representar a Taweret acompañando al difunto, aniquilando a las fuerzas del mal. Y en último lugar, que en ocasiones, precisamente, Taweret ayuda al difunto con el símbolo Anj, el símbolo de la vida eterna, sostenido en su mano izquierda, que en el monumento de Pozo Moro aparecería con esa mano izquierda tocando la figura del difunto, lo cual indicaría que la está protegiendo de las fauces devoradoras de los monstruos que la rodean. Fuera de esta imagen, que es pues un gran salto respecto a la interpretación tradicional que se había hecho de los relieves de Pozo Moro, los autores se centran en otras 2 imágenes muy conocidas del arte ibérico que pueden representar también esta función de monstruo devorador del inframundo. La primera de estas criaturas es el oso leona de Obulco, en Porcuna, Jaén. La escultura representa un animal que se encuentra sentado con sus cuartos traseros sobre un plinto y con las patas delanteras erguidas, apoyando la zarpa izquierda sobre una cabeza que corona un erma clásico. Su cabeza presenta ojos y hocico redondeados, boca abierta, grandes caninos y lengua sobresaliendo. En el extremo final de su cuerpo muestra una cola en forma de pompón, así como ausencia de genitales. La cabeza humana que se encuentra en la parte superior del erma se trata de un hombre sin barba y de pelo corto, con pequeños bucles que caen sobre la frente. En el cuerpo del monolito pueden observarse las cavidades donde podrían haber estado insertados sus brazos. La identificación de la talla con un animal en concreto ha generado serias dudas en la tradición historiográfica. Este aspecto indeterminado también llevó a varios investigadores a incluir esta pieza dentro de un grupo formalmente heterogéneo de seres de rasgos grotescos emparentables con lobos y leones. Un eminente historiador, Pierre Paris, identificó la escultura como un oso por su cuello ancho. Y también para Teresa Chapa, importante investigadora del arte ibérico, el animal representado sería un oso, por su corpulencia y su cola corta, habiendo jugado el papel de protector del difunto debido a que carece de una actitud fiera y posa suavemente su zarpa sobre la cabeza humana. Con su representación quedarían reflejadas creencias funerarias indígenas que habrían rechazado el modelo convencional, encarnado por la figura del león, recurriendo así a animales propios de la región. Una tercera línea interpretativa es la que ha venido identificando el ejemplar de Porcuna como un león o una leona que no presenta melena. En definitiva, y a tenor de todo lo expuesto,
consideramos que la indefinición formal que presenta la escultura de Porcuna se debe a su carácter híbrido, pudiéndose identificar su perfil con el de la devoradora. Sus características presentan estrechos paralelos con la Ammit egipcia, asunto visible en sus fauces abiertas, su lengua fuera, su cuerpo sentado sobre los cuartos traseros y su apariencia híbrida con testuz leonina y cuartos traseros con cola corta. En cuanto al papel del Herma que sostiene, consideramos que estaría simbolizando el aviso dado a los visitantes de la tumba en caso de apartarse de los preceptos religiosos de los miembros de la comunidad que la mandaron labrar. Se trataría de una escultura funeraria con la que parte de un sector de la población habría manifestado su deseo de mantener las costumbres prerromanas, haciendo frente con ello a la romanización religiosa que pudieron sufrir algunos esclavos y libertos bajo el mandato de familias romanas asentadas en Obulco. La loba del Cerro de los Molinillos, en Baena, Córdoba. Poco o nada se sabe acerca de su contexto original y del yacimiento del que procede, entre otras cosas por la escasa atención historiográfica y las pocas intervenciones arqueológicas en la zona, siendo fechada por criterios estilísticos entre los siglos III y II a.C. Está facturada en caliza blanquecina y muestra a un carnívoro de sexo femenino sentado sobre sus cuartos traseros. Ante ella se encuentra una víctima sin cabeza, con aspecto de carnero, sobre el que apoya 4 garras de su pata delantera derecha. Mientras tanto, una cría mama de sus pezones. Como en anteriores ejemplos, sus fauces están entreabiertas, enseñando sus colmillos. En cuanto a los ojos, en la actualidad muestran sendas oquedades que probablemente estuvieron rellenas de algún tipo de pasta que habría resaltado la intensidad de su mirada. Se ha planteado que pudo haber formado parte de una construcción funeraria, tal vez las jambas de una puerta. La interpretación sobre qué tipo de animal representa su figura han sido variadas, si bien los diferentes investigadores han solido relacionarla con la tradición indoeuropea de carnívoros con herbívoros u hombre como víctimas entre sus garras. También se han esgrimido 2 ideas principales: interpretarla por un carácter híbrido en tanto que animal protector y asesino, y por otra parte se ha optado por entender estos 2 papeles en un mismo sentido, dado que la ingesta del fallecido no habría supuesto un castigo, sino una manera de permitirle alcanzar el más allá. Este aspecto además está más conforme con otras imágenes que encontramos en el mundo ibérico, como la pátera de Perotitos, en cuyo centro hay una cabeza de lobo que abre las fauces y de la que sale también una cabeza humana. Este devorar como permitir acceder al más allá. De esto, por cierto, cuando hicimos la entrevista sobre los hombres lobo en la antigüedad, es un tema que tratamos, este papel del lobo como animal psicopompo devorador, que transporta a las almas devorándolas al más allá. El último apartado se establece a modo de conclusión. Dicen los autores que el análisis realizado a las esculturas de seres híbridos, que podemos englobar bajo el término devoradoras, deja pendientes de abordar con mayor profundidad algunos asuntos que queremos apuntar en este último apartado. En primer lugar, se ha venido aceptando ampliamente la influencia estilística, funcional y de significado de la escultura griega en el arte ibérico. Si bien esta relación filohelénica es notable en muchas ocasiones, se ha infravalorado en la tradición historiográfica el posible aporte fenicio-púnico en esta cuestión. En consonancia con estas ideas, desde nuestro punto de vista, la representación de la devoradora en la escultura funeraria protohistórica del mediodía peninsular podría responder también a una influencia de la escatología fenicio-púnica sobre esta región, siendo el monumento turriforme de Pozo Moro hasta la fecha el contexto más antiguo en el que aparece representado este monstruo en la península ibérica. La segunda de las ideas, en las que hace falta seguir profundizando, afecta a las posibles vías de introducción de esta idea egiptizante en la protohistoria de la península ibérica. Una primera posibilidad, de cronología larga, es decir, desarrollada en mucho tiempo, sería admitir
que la colonización fenicia del sur de la península ibérica a comienzos del primer milenio antes de Cristo trajo consigo ya desde el Mediterráneo oriental estas ideas. No obstante, esta posibilidad no permite responder con facilidad al por qué se empezó a representar a la muerte como devoradora tan solo a partir del siglo V y no en fechas anteriores. Este reflejo punicizante en la escultura protohistórica ibérica pudo haber tenido su origen en las consecuencias de la colonización fenicia en el área tartésica tras la famosa crisis del siglo VI a.C., lo que permitiría explicar por qué las representaciones en el mundo ibérico son tan tardías. En contra de esta posibilidad, cabría esgrimir que no hay datos, ni arqueológicos ni epigráficos, que permitan proponer la presencia de la devoradora en el área tartésica antes de la crisis del siglo VI. Frente a esta primera posibilidad, una segunda hipótesis de cronología corta implicaría la introducción de estas ideas a partir del siglo V a.C., como consecuencia de la influencia cartaginesa en el sur de la península ibérica. En favor de esta hipótesis se encuentra la fuerte egiptización observable en las tumbas cartaginesas, al menos desde el siglo VII a.C. Como veis, es un tema que permite cierta flexibilidad en su interpretación, pero la conclusión del artículo es un elemento muy interesante. Primero, incidir en que en el arte ibérico hay un influjo primitivo de arte oriental. Este elemento, que se denomina orientalizante en la terminología, está siendo cada vez mejor demarcado en un estilo artístico, aunque todavía en muchos libros podemos leer orientalizante como una fase cultural en la que la península ibérica recibe el influjo de estos pueblos del sur peninsular. Aquí hay una discusión entre el término tartesos y el término orientalizante, pero vamos a intentar acuñar el término orientalizante como referido a un estilo artístico que muestra influjos del arte oriental. Algo así como el románico es un estilo artístico que refleja influjos del arte romano o latino en época medieval. Si aceptamos este influjo orientalizante en el arte ibérico, entenderemos que muchos de los elementos iconográficos ibéricos proceden precisamente del mundo oriental. Y dentro de la imagen de la devoradora que aparece en el monumento de Pozo Moro, esta influencia oriental puede ayudar a leer el famoso relieve del banquete infernal con una nueva lectura. Sería un monstruo infernal que está devorando al héroe, pero que en ese trance tan peligroso, una criatura protectora, la diosa Tawaret, está protegiendo al difunto con su cuchillo ceremonial, tocando al difunto, infundiéndole protección, y por lo tanto esa escena del inframundo sería el tránsito del héroe, protegido por una divinidad en el inframundo, pero sin sufrir ningún daño por parte de estos siniestros habitantes del otro lado. Vemos que además hay similitudes en el mundo indoeuropeo con el tema del lobo y que en general el concepto de devorador no es extraño en ninguna de las culturas del Mediterráneo y que por lo tanto es una lectura que es bastante válida, que es nueva respecto a este friso concreto de Pozo Moro y que nos permitiría entender un poco mejor la tradición artística de los iberos y algunos de los significados de los relieves de este monumento tan conocido y tan importante. Es un tema que os invito a reflexionar e investigar, porque lo que nos proponen los autores de este nuevo artículo es, pues, un concepto nuevo respecto a la lectura de un monumento muy conocido en la península ibérica como es el de Pozo Moro. Espero que los dioses os sean propicios y nos vemos en la próxima. Adiós a todos.